Buenos días, hermanos. Buenos días nuevamente a aquellos que nos han saludado y han ido llegando hermanos nuevos, así que si quieren saludarse, porque veo que por ahí está bueno el encontrarnos aquí en la congregación y tratar de, como voy a decir sobre el final del pasaje, ¿no? De relacionarnos más como hermanos en Cristo, ¿no? Y está bueno venir a escuchar su palabra. Está bueno también tener en cuenta que todo lo que vamos a escuchar va a ser de parte de Dios y es lo que nos venimos a llevar. Bueno, mi hermano oró para que realmente este mensaje sea llevado exclusivamente por nuestro Señor, que no sea sabiduría de hombres, sino que al contrario sea exclusivamente palabra de Él. Cuando me ponía a pensar sobre este mensaje, las elecciones de la semana pasada y este año fui electoral en este país que vivimos, me hacía pensar de que todos los que vamos a votar tenemos la posibilidad de hacerlo en base a que seamos parte de un lugar donde votar, seamos ciudadanos de este lugar. Y eso nos da el derecho a hacer esa elección. Y precisamente eso me hacía pensar en la ciudadanía, que como somos parte de un lugar, nosotros nos ha tocado nacer aquí, en este lugar, en Argentina, en este país, pero sabemos aquellos que hemos confiado y creído en nuestro Señor Jesucristo, que no vamos a ser eternamente y vivir eternamente aquí, sino que de acá a un tiempo se va a acabar, nuestro cuerpo va a ir envejeciendo y vamos a tener otro lugar. Nuestra alma tiene otro lugar, no es en esta tierra, no es abajo de la tierra, sino que es de acuerdo a la decisión que tomaste en base a lo que Cristo hizo en la cruz. Aquellos que hemos creído en la cruz de Cristo vamos a tener un lugar en los cielos. Eso yo no lo digo, sino lo dice la palabra, y lo vamos a leer en Filipenses, capítulo 3. Filipenses, acompáñenme la palabra, vamos a comenzar por ahí. Son varios textos, pero quiero que sigamos una línea. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía, hablando del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, allá está. Somos ciudadanos del cielo, como hay una canción que han hecho hace poco, es muy bonita, pero en realidad lo dice la palabra. Somos ciudadanos de un lugar que no conocemos, de un lugar que estábamos hablando precisamente antes, en la cena, un lugar al que vamos, es un lugar en el que Cristo lo prometió en Juan 14. Él dice que fue a preparar un lugar para aquellos que creamos, aquellos que realmente confiemos en lo que Cristo hizo en la cruz. Mirá, cuando leía esta parte, realmente uno tiene la esperanza puesta en un lugar, pero ¿por qué me merezco estar allá? Evidentemente no merecemos ninguno estar allá. Simplemente hay vino en búsqueda de nosotros. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, el mandato divino. Fíjense lo que dice 2 Corintios, hoy leímos una parte también, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todos hemos conocido a Cristo, todos somos hijos de Dios, todos aquellos que hemos tomado realmente conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser transformados. Lo dice acá la palabra, no lo digo. Yo fui uno de aquellos, como dice Efesios, iban en contra y daban en contra de la cruz, como todos nosotros. Quizás tuviste la oportunidad de escuchar un mensaje temprano, a corta edad, no sé. Yo sé lo que Cristo hizo en mi vida, y cada uno de ustedes sabe lo que puede haber hecho en su vida. Y ese es el valor que tiene la sangre de nuestro Señor, como dice acá el cartel y está escrito en la palabra. Esa es la que nos limpia de todo pecado, pero también la que nos va a hacer nuevos. Él no va a parchar, Él no va a arreglar, Él va a hacerte nuevo. Las cosas de antes fueron, todas van a ser hechas nuevas. También está escrito en Apocalipsis 21. Él va a transformar tu vida en algo nuevo. Ya no vas a ser más como eras antes. Si ahora vas a pasar a ser una nueva criatura. Primera Pedro, y eso es a causa de un nacimiento nuevo. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección
de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, para los que creen. Tenés el lugar en el cielo asegurado si creíste en la obra de Cristo. Mira, para ser ciudadano del cielo no tenés que hacer nada más que creer en Cristo. Dios nos amó tanto, la humanidad nos quiso tanto, que envió a Cristo, pero lo envió por un motivo, porque nosotros estábamos de espalda a Dios. Ninguno de nosotros, por más buenos que nos creamos, que hayamos hecho cosas buenas, algo estábamos en contra de Dios. Yo en forma particular estaba totalmente alejado. A mí me encontró en una situación que doy gloria a Dios, que me amó tanto y me acercó. Y me acercó una persona por 10 años, pasando por la puerta de mi casa. Hay muchos que conocen la historia, pero me conmueve cada vez porque digo, qué amor tuviste. 10 años pasando por la puerta de mi casa. Y uno rechazando un mensaje que venía del cielo, a través de un cielo. No tenía problema. Le cerramos la puerta en la casa. No querían escucharlo. ¿Dónde tendré? No la atienda, nadie de cuenta que no hay nadie. Y yo iba, me daba lástima. Dios estaba cerca y quería tocar el corazón de la familia. Y se acercó con amor. Un hombre hermoso. Hoy está en la presencia de Dios. Y ese hombre me habló por mucho tiempo. Sin embargo, yo no quise dar y no lo quise escuchar. Dios te habla por un montón de lugares. Y el ocultismo estaba en mi casa. Y había una biblioteca con muchos libros que me llamaban a leer. Tenía un montón de gente alrededor que hacía cosas que no sirve ahora. Porque acabo de exaltar a mi Señor. En mi casa había cosas. Y Dios me sacó. Por eso digo, doy gracias a Dios de donde me sacó. No sé a vos de dónde te sacó. Y si no te sacó, escucha la voz de Dios. Porque no sigas en las tinieblas. Escucha un mensaje. El mensaje de Dios que viene desde el cielo a través de su Hijo Jesús. Él vino a entregar su vida, a derramar su sangre, para que a través de esa sangre tus pecados y los míos sean limpiados. Y podamos vernos santos delante de la presencia de Dios. Es lo único que tenés que hacer. Creer que Cristo es el Hijo de Dios y que pagó el precio por tus pecados. Tus pecados, ¿sabes cuál es? Es no responder a Dios, hacer las cosas en contra de lo que dijo, haberlo rechazado a Cristo. Bueno, después de esto, realmente cuando leía tantas promesas que hay en los cielos, como un ciudadano de allá, aquellos que hemos creído, me encantó la palabra cuando realmente lo leía en 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero, para que nosotros, estando muertos de nuestros pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Para esto fuimos llamados, como Cristo padeció con nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Sos hijos de Dios? Seguí el ejemplo de Cristo. El apóstol Pedro podría haber dicho, mírenme, miren lo que yo estoy haciendo. No, él se corre y deja el ejemplo al único que tiene que ser ejemplo, de nuestro Señor Jesús. Dice, no miren lo que yo hago, no miren lo que hacen otros, mírenlo a nuestro Señor Jesucristo. Él padeció y sufrió todo lo que sufrió, por amor a vos, por amor a mí.
Así que seguí su pisada, seguí su ejemplo. Sé un discípulo de Cristo. Y seguir las pisadas de un maestro no es fácil. No sé cuántos habrán tenido experiencia en los colegios, pero de verdad que también no ha sido muy buen alumno en ninguno de los dos colegios que tuve la oportunidad de ir. Tanto en el primario como en el secundario no fui buen estudiante. En algunos que son los íntimos de mi familia que conocen. Pero yo realmente conocí al Señor en mi última etapa de estudio. Y veo, la verdad que no podía creer. No podía creer lo que podría haber hecho. Fui a un colegio donde un idioma fue enseñado por 7 años y la verdad que no aprendí nada. Mis padres habían invertido para que yo aprenda y se esforzaron. Yo desaproveché los maestros que tenía. Desastre. No me jacto, al contrario me avergüenzo. ¿Cómo desaproveché oportunidades? En el secundario mi papá me llevó a un colegio técnico. Wow, acá la hago, que voy a salir haciendo, no sé, un montón de cosas buenas. En mi casa había que poner un ventilador. Ponía el ventilador, no le veo como tan arriba. Ponía un ventilador en mi casa, no andaba si no prendías la luz. Bueno, ponele. ¿Para qué vas a prenderlo si no tenés luz? Prendía la luz. Y andaba despacito. Entonces vos mientras más aumentas, más así la velocidad del ventilador se prendía la luz. Un desastre. Mi papá dice, ¿vos fuiste a un colegio? Sí, bueno, papi. ¿No sabés poner un ventilador? Tuve que llamar a Marce, me acuerdo. Y ahí nos coqueteamos en los colegios. Digo, qué desastre. Y había maestros, profesores excelentes. No eran que eran malos. El problema no era el profesor, era el alumno. Era yo. No me jacto, realmente. Me dio oportunidades. Un montón de oportunidades. Ya saben que cuando conocí a mi Señor, vi un maestro. Y eso sí, a ese sí quiero seguir sus pisadas como leí recién. Realmente, cuando leo esto, me dice, mira lo que hizo Cristo por vos. Seguí sus pisadas. Él padeció por vos. Seguilo. Y en Mateo 4, como en Lucas 4, después de que Él se bautiza, el Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, lo podemos leer en Mateo capítulo 4. Lo primero que va a pasar, después que se bautiza y cumple con ella ese momento, va a ser tentado. Después de 40 días y 40 noches de haber ayunado, viene ¿quién? El diablo, el enemigo de Dios, para que el Hijo de Dios, que venía a cumplir un propósito en esta tierra, no lo haga. Así que si sos tentado como Hijo de Dios, sabe que Cristo también. Acabamos de ver que Él padeció. Ahora también vamos a ver que Cristo fue tentado. Cuando leo la tentación de Jesús, hay dos cosas que realmente me impactan. Primero, Satanás hablándole al que lo creó. Satanás fue creado por Dios. Y la otra es la forma en que se le habla. Él es un ser creado y sin embargo lo habla enfrentándolo. Y las dos primeras tentaciones que hace apunta directamente a la identidad. Si eres hijo de Dios, ya lo firme que tenés que estar. Satanás va a trabajar ahí. A Jesús lo hizo, a vos no. Ahora que vos, si eres hijo de Dios, no sé que esta roca se convierta en pan del mundo. Ahora Jesús va a contestar siempre con su palabra.
Porque la primera respuesta que da es justamente: no solo el pan vivirá del hombre, sino de todas las palabras que salen de boca. De eso tenés que vivir. Pero tengo que alimentar mi cuerpo, por supuesto. Pero si sos hijo de Dios y renaciste y fuiste nuevo, sos una nueva criatura, tenés que alimentar. Las cosas viejas dejalas de lado. Hoy empezás de vuelta. ¿Y con qué? Con la palabra de Él. Tenés que empezar a escuchar el consejo de Él. No de hombre, basta ya. ¿Escuchaste cuántos años? Yo escuché 20 y pico de años los consejos humanos. ¿Sabés lo que fue desandar todo lo que había aprendido? Y en eso podés decir: bueno, pero cosas buenas yo aprendí de mi papá. Por supuesto que sí. Pero Dios dice: yo voy a hacer todo nuevo. Y lo que aprendí, bueno, mira, si eso está avalado por lo que Dios quiere, lo estás aprendiendo de vuelta, pero lo haces ahora no porque lo dijo tu papá, sino porque yo. Apoyate en lo que Dios te dice. Apoyate en la palabra, porque este es el alimento para que tu alma crezca. Esta tentación es terrible porque las dos veces apunta directamente a lo que... A ver, Satanás sabía que le dijo el mundo. Él lo sabía claramente. Y sin embargo le apuntaba. Creía que iba a poder algo hacer. Ahora nosotros sabemos que somos aquellos que hemos creído. Tenemos que defender con la palabra. No, sí, yo creo. No, sí, yo estoy seguro. No, sí, ¿por qué? Porque Cristo murió por vos. Porque yo creía en la sangre que Cristo me limpió. Por eso soy hijo de Dios. Porque como dice en Juan 1:12, a todos aquellos que creyeron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está tu palabra. Ahí está la promesa. Apoyate en lo que Él dice. Yo creo en Dios. Los ángeles creen y los demonios y tiemblan. Cuidado, no es creer. Apoyate en lo que Dios dice. Esta palabra es eterna. Jesús hace un montón de milagros después. Él desarrolla su vida en esta tierra porque el propósito de Él no era el milagro, no era esta tentación, era dejar un ejemplo para todos los que vamos a leer la palabra, para aquellos que empezaron la iglesia primitiva. Y Él va a dejar un ejemplo único. Un ejemplo para lo que Él vino. Juan capítulo 13. Todos estos pasajes son muy conocidos, pero reflotalos, reléelos, recordalos. De esto nos alimentamos, hijo de Dios. Habla del ejemplo de un siervo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Puso agua en un lebrillo, una fuente, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba seco. Un maestro, el que te está enseñando, viene y se arrodilla delante tuyo para lavar tus pies. Yo hubiera hecho lo mismo que Pedro. No me la des. Si vos sos el que sabrés, vos no dejás que me lavo yo lo voy a hacer. Yo te sigo a vos. Sin embargo, Jesús le estaba dando una enseñanza.
y le dice: lo que estoy haciendo vos no lo vas a entender, después lo vas a entender. Después de una charla, no quiero detenerme en el pasaje, te va a decir: si no te lavo, no vas a formar parte del reino de mente. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Si Cristo no limpia tu corazón, si Cristo no limpia tus pecados, no vas a ser ciudadano del cielo. Si Cristo no está con vos, no vas a formar parte del reino del cielo. Entonces lavame entero, no es necesario. Es un ejemplo que le estaba explicando Jesús. Pero hay alguno que no está limpio, y era Judas. Él sabía que no estaba limpio, y sin embargo él iba al propósito que fue llamado. Cristo fue obediente, lo sabemos, obediente hasta la muerte de cruz, Hijo de Dios, con un propósito, que era dejar su vida para que cuando derramara su sangre se consumara el plan divino de Dios. Era limpiar el pecado de la humanidad. Jesús va a decir de una u otra manera, va a dejar un montón de consejos a todos aquellos que nos han seguido, a todos aquellos que nos han seguido. Pero Él se va a reunir con estos discípulos y les va a empezar a dar ciertos consejos. Pero en un momento dice: el que tiene mis mandamientos, versículo 21 del capítulo 14 de Juan, seguimos ahí en Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, y yo le amaré y me voy a manifestar en él. Léelo de vuelta tranquilo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. No solo es escuchar. ¿Los tenés? ¿Los guardás? Bueno, Él va a ser amado por el Padre y yo voy a amar y me voy a manifestar. El verso 24, fíjese, el 23. El que me ama, mi palabra va a guardar, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es maravilloso saber que como discípulo de Cristo no vas a estar solo, sino acompañado. No es que tenés que hacer cosas o llegar a un reglamento de normas que Dios te pide que hagas. Dios te hizo nuevo y Él te va a acompañar desde ahí hasta la eternidad. Así es fácil ser discípulo. Pero toma tu cruz y seguime, porque ahora vas a ser una nueva criatura y yo con vos voy a llevar mi gloria a todas las naciones, porque vas a tener que hacer lo que yo estoy haciendo con vos, discípulo. Vas a tener que hacer y llevar un mensaje del que te transmitiste. Estos discípulos que escucharon la voz de Jesucristo, el Hijo de Dios, realmente tenían que enseñar y tenían que transmitirlo, porque de ahí venimos, de haberse transmitido por generación y generación el mensaje de salvación. Y hoy, así como estamos, también dice que por esta unidad entre hermanos también van a conocer a Cristo. Ojo, no dice que estemos juntos, estemos unidos, es muy distinto, ¿no? Juan 17, 13 al 17 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y he puesto para que lleve fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Esto manda, que se amen unos a otros. En el capítulo 13 de Juan también dice un mandamiento 13,
34, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también ustedes se amen unos a otros. En esto, verso 35, fíjense lo que dice Jesús, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor unos por otros. No que estén juntos, no que se reúnan, que se amen, que se relacionen, que conozcan la necesidad del otro. Es difícil hacerlo, obviamente somos muchos. Acércate a aquel que necesita. Relacionate, no te quedes con tu propia vida. Quieras seguir tu vida aislado de los demás. Amados. Y cuando el Señor dice que por el amor entre nosotros van a conocer que somos sus discípulos, porque evidentemente eso no va a existir en el mundo. Es lo que no existe. Otra de las cosas que nos dicen es que escuchemos su palabra, que no sigamos tradiciones, que no sigamos cosas que nos dicen los demás. Ni siquiera acá, en la congregación, en una iglesia, no sigamos doctrinas de hombres. Acá tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 15, Él da un ejemplo, Jesucristo, siempre hablando de Jesús, a quien debemos seguir sus pisadas. Yo vuelvo a ese punto. Sigamos sus pisadas. Llévate ese pasaje, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, 21 al 25. Llévatelo para que lo grabes y lo tengas esta semana. Léelo y reléelo. Él padeció. Él es nuestro ejemplo. A Él tenemos que seguir sus pisadas. Entonces, sus pisadas, ¿cómo son? Es escuchar lo que Él dijo para nosotros. En capítulo 15 de Mateo dice que se acercaron ciertos escribas, fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre, a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre, muera irreversible mal. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudar, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandato de Dios por vuestra tradición. Todo lo que podían ayudar a sus padres, yo no, mira, yo se lo dedico a Dios. Iba al templo, iba para ellos. Entonces ya no te puedo ayudar, como nos dejaban regalados. Hipócritas, dice Jesús. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando doctrinas, mandamientos, como doctrinas, mandamientos de hombre. Es lo que Dios nos pide. Es simple. Jesucristo viene y se acerca y te dice: no sigas mandatos de hombre. Claro. Seguí lo que yo te digo. Poné tu corazón y dedícalo al Señor. Si vas a venir acá, dispone tu corazón para escuchar la palabra de Dios. No lo hagas por una religiosidad, no digas para cumplir. Dios mira tu corazón, apunta derecho a eso. Mirá, no tenemos mucho tiempo por la hora, pero en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, hace referencia a lo que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que hacer ofrendas, poner cordero, derramar sangre y hacer sacrificios, porque era lo que se estaba establecido por la ley. Sin embargo, el capítulo 1 y 2 es terrible, porque los sacerdotes hacían cualquiera, dice el versículo 6 del capítulo 1 de Malaquías: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a ustedes, sacerdotes, que me menosprecian mi nombre. Y dicen: ¿en qué te hemos menospreciado? Dios le responde: que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. ¿Por qué?
Cuando ofreces un animal ciego, el versículo 8, por el sacrificio, no es malo. Cuando ofreces el cojo o enfermo, no es malo. Preséntanselo usted al príncipe, diciendo, esas cosas que me están ofreciendo no están bien. No estás cumpliendo con lo que yo te pedí. Estás presentando lo defectuoso cuando yo te pedí lo limpio, lo puro. ¿Vos creés que cumplir nomás y bueno, acá está el animalito, ahí fue? Oh, no. Esas son las tradiciones, esas son las cosas que hacía. El capítulo 2, versículo 1 dice, ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho que va al ejército, enviaré maldición. Fuertísimo. Pero está bien. Porque ellos estaban haciendo un ritualismo más que honrar y glorificar a Dios. Estaban haciendo las cosas por hacer. Entonces cuando vos vengas a escuchar la palabra de Dios, cuando vengamos a participar del momento cúlmine, el momento más precioso, es la cena del Señor, es la que realizamos antes de esta reunión. Es un momento muy especial. Es un momento donde recordamos lo que Cristo hizo por la vida de nosotros, con nuestra sangre, para poder ser el ciudadano del cielo que hablamos al principio. En 1 Corintios 11, del 23 al 34, Pablo relata precisamente lo que el Señor le reveló. Si bien Pablo no estuvo en la cena del Señor, porque no estaba con ellos, pero dice el capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, partió y dijo, tomen, comen, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Va a dejar una señal. Jesucristo está diciendo, hagan esto en memoria, no se olviden de lo que yo hice por ustedes. Ese pan es el cuerpo. El vino simboliza la sangre, pero simboliza lo que Cristo hizo. Él derramó su sangre, Él entregó su cuerpo para que tus pecados se los. Ese es el mensaje de la salvación. Por eso anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Es un momento muy especial, muy íntimo. Y los que participan evidentemente son aquellos que han creído. Solamente los hijos de Dios. Ellos son los que participan de esas cenas. Porque disciernen y entienden que ese momento, el cuerpo de Cristo está representado en ese pan y la sangre en ese vino. Y que fue el momento más costoso de la historia de la humanidad. Para que el amor de Dios se refleje, estamos anunciando la muerte de Cristo. Entonces en ese momento, como hijos de Dios, debemos presentarnos, no con ese religiosismo, no haciendo las cosas a buenas y decir cumplimos en venir a la cena. Y en el estado que estemos, vengamos a ponernos participando en los Señor, sino que vayamos, como dice la palabra, examinándonos, sabiendo que lo que venimos es a adorar y a levantar el nombre de nuestro Señor Jesús. Como hoy dijimos, dar gloria. Hoy hablamos de dar gloria a nuestro Señor. No tomemos las cosas livianamente, lo leímos en Malaquías. Dios lo ve. Está viendo el corazón tuyo. Y esto no importa quién tenga a mi lado. No interesa si tomo. No, examínate vos delante de Dios. Me encanta cuando en la última cena, en los otros evangelios, se relata, en todos los evangelios menos en Juan, cuando uno lo lee y dice, hay uno que es el traidor. ¿Se acuerdan que limpió los pies y dijo, hay uno que los está totalmente limpio? ¿Quién es? Decían todos. ¿Quién es? Y yo me preguntaba, ¿cómo no van a saber? No sabían. ¿Y por qué no sabían? El Señor me mostró.
¿Sabes por qué no sabían? Porque tenían la mirada puesta en su Señor. Estaban mirando lo que Cristo decía, estaban haciendo lo que el Maestro les decía. En ese pasaje de Juan 13, habla y dice, ustedes me llaman Maestro y Señor, y bien lo dicen porque lo son. Él era el que enseñaba. Y ellos no tenían la mirada puesta en los demás. ¿Qué hacía Juan? ¿Qué hacía Pedro? ¿Qué hacía Jacob? No importaba. Se fijaron en la persona de Cristo. Por eso no sabían quién era el traidor. ¿Qué importaba quién era el traidor si Jesús ya sabía? Y se los dijo antes para que sepan que yo soy, dice la palabra. Eso es lo maravilloso. ¿Te das cuenta? No tenemos que estar mirando entre nosotros, como hicieron los discípulos, como hacemos. Tenemos que mirar para arriba, donde está Cristo. A Él tenemos que mirar, porque a Él le debemos gloria. Ese es el momento culmine, único de nuestro Señor. En ese momento, dice la palabra también en Romanos, no hay muchos textos para que se me echó tarde. Romanos, conocemos Romanos 12, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después va a hablar de comprensión, mente, renovación y demás. A ver, el culto nuestro es pensado, es racional. Hagamos las cosas para el Señor, porque la cena del Señor es del Señor mismo. Segunda Corintios, vamos a terminar con ese pasaje que comenzamos. Se me ha hecho un lío acá. Segunda Corintios 5, 11 dice, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea en vuestra conciencia. No nos recomendamos pues unos a otros, a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos con nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Charlie, no vivas más para vos. Charlie, viví para tu Señor. Si este es tu Señor, hacelo. Y realmente eso cambió mi vida. Y tengo un montón de cosas para ver. Porque dice Pablo también, el apóstol, que no es que seamos perfectos, no es que hemos alcanzado algo. Acá en la tierra vamos a ser imperfectos y vamos a ir creciendo poco a poco, en la medida que le demos lugar con el alimento que nos va a dar. Yo te insto, hermano, a que como ciudadano del cielo sigas las pisadas de un maestro y no pierdas la oportunidad, porque hoy lo tenés. Tenía un video que no lo pude pasar, que se lo mostré a Kevin y a varios hermanos, de una iglesia en China. Realmente el concepto es muy... Dura 3 minutos, yo veo si lo pongo, pero creo que ya vamos a ver si en otro momento lo ponemos. Es una iglesia que un americano como misionero va y predica y habla, y tienen que hacerlo a escondidas, porque allá está prohibido hablar de Jesús. Y sin embargo la gente, para ir a escuchar a ese predicador y ese misionero, se tenían que tomar unos trenes que duraban 13 horas de viaje, estar en unos lugares que eran un tipo choza, sentados en los pisos durante más de 3 horas escuchando. Y decía que si les agarraban una Biblia, el gobierno los metía presos y los ponían 3 años presos. Y después de eso, si les llevaban una Biblia a la prisión,
también se lo sacaban. Entonces les llevaban pedazos de papel para que con los textos realmente puedan grabárselas en sus mentes. Y él se enteró cuando empezó a predicar, y allá son millones de millones, son un montón de personas, ¿no? Son billones la población. Pero en eso que él predicaba, les da la Biblia a algunos, y dice, ¿y ustedes dicen todas estas cosas? Sí. Y leían la palabra y se la grababan automáticamente. Guardaban la palabra de Dios. Esa persona, ¿no? Guardan, dice, ¿cómo hicieron? Dice, lo que pasa es que nosotros nos meten preso. Si no la aprendemos rápido, nos meten preso. Y cuando nos llevan la palabra a la cárcel y nos encuentran, también nos la sacan. Entonces la grababan. Y esta persona dice, bueno, ¿qué puedo hacer por ustedes? Les dice, bueno, oren para que podamos tener esa libertad que ustedes tienen allá en América. Tienen un montón de posibilidades de estar bien. El pastor le dijo, el misionero le dice, la verdad que no lo voy a hacer. Yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes, no ustedes como nosotros. Porque en las iglesias de América, esta persona decía que si no hay aire acondicionado, si no hay un asiento cómodo, si te queda más de una hora el lugar a donde tenés que ir a escuchar la palabra, si el mensaje es muy largo, todas esas cosas hacen que pierda la atracción. Y ustedes la memorizan de un pedazo de papel. La verdad que espero que el mensaje de hoy, como ciudadano del cielo, lo tomes como un desafío para esta semana. Somos todos iguales delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Delante de un Dios. Él te ama. Él es el que vino a buscarte. Él es el que hizo la movida para que vos tengas una identidad allá en el cielo. Lee la palabra de Él. El que quiere acercarse a vos cada día más. Alimentate de su pan. Oramos. Padre del cielo, damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has hablado, Señor. Te pido para nuestro corazón que se quebrante, que pueda dejar que la palabra tuya escrita, Señor, hablada y oída por nuestros oídos, Señor, sea la que realmente trascienda. Que pueda transformar mi mente, que pueda ablandar mi corazón y que pueda ser obediente como hizo Cristo. Que podamos seguir las pisadas de nuestro Maestro. Podamos tomar el ejemplo del Señor Jesús. Y te pido, Padre, por aquellos que hoy no te conocen, por aquellos que hoy están en este lugar, que no han dado ese paso de creer en el Señor Jesucristo. Te pido por esas almas, porque así como yo fui una de ellas, Señor, cuando tuviste misericordia por años, acercando, Señor, a siervos tuyos con amor, sin mirar lo que yo era, sin saber que estaba perdido. Te pido por ellos, porque quizás estén viviendo un momento difícil y no puedan ver. Te pido por aquellas almas y pido a mis hermanos que ahora también intercedan. Te pido por aquellas almas que no te conocen, para que abras su corazón y que puedan recibir a Cristo como su Señor y Salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.